bien, hermanos, vamos a comenzar entonces el estudio de esta noche. Les invito a que tengamos un momento de oración para que comencemos. Oremos. Señor y Padre Santo, bendecimos tu nombre, Señor. Te alabamos porque podemos estar aquí en tu casa en esta noche, porque tú tienes motivos, Señor, nos has dado motivos para agradecerte, para alabarte, Señor, porque tú te manifiestas en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia, y queremos glorificarte por eso. Amén. Gracias, Padre, por esta palabra que podemos abrir en tu casa. Te pido que tú abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor, para escudriñarla juntos, para que podamos aprender de ella y que todo lo que aprendamos, Señor, todo lo que conversemos hoy en la noche pueda ser de edificación para nuestras vidas. Amén. Quédate, Padre Santo, con nosotros y bendícenos. Por Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. 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 Les invito entonces a que abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Vamos a empezar el capítulo 2. Y ya en el capítulo 2 y 3 están los mensajes a las 7 iglesias, ¿verdad? Nosotros veíamos que el libro de Apocalipsis, ya el pastor relató que tiene secciones, y esta sección es muy importante porque es de alguna forma la primera que está dirigida a las 7 iglesias que habíamos visto que eran iglesias a las cuales le está escribiendo el apóstol Juan, pero que son iglesias que están, vamos a verlo hoy día también, que son parte del ministerio en general, del ministerio pastoral y del ministerio que aparece en el libro de los Hechos, sobre todo, específicamente la iglesia de Éfeso, que es la que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Nos damos cuenta que gran parte de los viajes misioneros de Pablo, por ejemplo, pasan por Éfeso, y era un punto importante de transmisión y de proliferación del evangelio en Asia, lo que se llamaba Asia en ese minuto, que es totalmente distinto, ¿se acuerdan que habíamos visto? Totalmente distinto a lo que nosotros entendemos por Asia, ¿verdad? Que por Asia nosotros entendemos China, la India, todo eso que está lejos. En cambio, ellos están hablando, cuando dicen Asia la Biblia, está hablando efectivamente de lo que es Anatolia, ¿verdad? Lo que es la actual Turquía. Entonces, es una zona distinta desde el punto de vista geográfico. Entonces, hoy día vamos a analizar la carta o el mensaje a la iglesia de Éfeso, y vamos a leer en Apocalipsis 2, del versículo 1 al 7. Apocalipsis 2, del versículo 1 al 7. Leemos entonces en el nombre del Señor. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Como vamos a ver en todas estas 7 mensajes a la iglesia, tenemos una estructura siempre presente en los 7 mensajes, y es que primeramente presenta al Señor Jesucristo, ¿verdad? El que tiene las 7 estrellas en su diestra. Si ustedes ven, Esmirna dice el primero y el postrero. A Pérgamo dice el que tiene la espada aguda. Es decir, en primer lugar caracteriza al Señor Jesucristo, que es el que está entregando este mensaje directamente. Posteriormente habla de los hechos de esa iglesia, ¿cierto? Algunas son totalmente positivas, otras tienen reprensión, una de ellas tiene solamente reprensión, y finalmente tiene una reconvención, en este caso el arrepentimiento, y una promesa. Cada una de los mensajes a la iglesia finaliza con una promesa. Y todos estos 4 segmentos los vamos a analizar hoy respecto específicamente a la iglesia de Éfeso. ¿De acuerdo? Entonces, en primer lugar vamos a empezar a ver que Éfeso, como ya lo dijimos en la primera clase, Éfeso es el punto nuclear de estas 7 iglesias. De hecho, las otras 6 no aparecen en otro texto de la Escritura, solamente Éfeso aparece.
Y vamos a ver en Hechos 18 y 19, para que empecemos a recorrer nuestras Biblias, vamos a ver Hechos 18 y 19. Del 18-24. ¿Cómo? Del 18-24 al 19. Todo el 19. Ok. ¿Sí? Apolo predica Exactamente. Predica en Éfeso. en Éfeso. ¿Sí? Claro, del 24, que el título lleva Apolo predica en Éfeso, el 19 Pablo en Éfeso y después el alboroto en Éfeso. ¿Sí? No lo vamos a leer completo, pero vamos a hacernos una idea a partir de estos textos que son importantes, ¿cierto? ¿Y por qué son importantes? En primer lugar porque, como decían, Éfeso es el punto central de la actividad misionera en esa zona. ¿Y por qué esa zona es importante? Porque la primera zona de actividad misionera, la incipiente zona de actividad misionera, es en Antioquía. ¿Se acuerdan? De hecho, en el 17 dice que en Antioquía se les llamó cristianos por primera vez, ¿se acuerdan? Pero la segunda gran zona de expansión del cristianismo es precisamente en Éfeso, porque Éfeso, en la punta donde está Éfeso, está conectando Oriente con Occidente. Entonces está en una zona estratégicamente privilegiada. En cambio, Antioquía estaba en Siria, de hecho, estaba ya en la zona, ¿cierto?, de Medio Oriente propiamente tal. En cambio, esta otra está a medio camino entre Oriente y Occidente. Todas estas iglesias están en este camino, y por eso entonces que, por ejemplo, Éfeso, ¿sí? Entonces, por eso que Éfeso tiene una importancia estratégica en la actividad de predicación. Por eso es que gran parte de la actividad de Pablo, por ejemplo, por lo menos en 2 viajes de Pablo, él pasa a Éfeso y se queda en Éfeso. ¿Ya? Es decir, se estaciona en Éfeso a predicar el Evangelio, sobre todo en las sinagogas. ¿Ya? Por lo cual suponemos y sabemos que existía una comunidad de judíos en Éfeso, como existía en toda la diáspora del Mediterráneo, ¿verdad? Que había quedado de la dispersión. Entonces, lo que estamos viendo acá es que él se encuentra en primer lugar con Apolos, ¿sí? Con Apolos, y Apolos era una persona que traía el bautismo de Juan el Bautista. También lo vimos en algún minuto cuando analizábamos las parábolas, ¿verdad? Que había una línea de seguidores que siguieron a Juan el Bautista y su predicación, pero que no conocieron el mensaje de Cristo. ¿Ya? Recordemos en este minuto que las comunicaciones, ¿cierto?, la literatura, no era lo que nosotros nos imaginamos, se demoraban años en pasar noticias de un momento a otro. Y lo que pasaba entonces es que había un grupo, que todavía existe por lo demás, ¿cierto?, que seguía a Juan el Bautista y no seguía a Jesucristo. Y uno de estos era Apolos. Y Apolos llega a Éfeso predicando el bautismo de Juan, y ahí entonces lo escuchan y dicen, oye, no, mira, esto es así, lo llaman aparte, le explican el Evangelio completamente. O sea, ya había una iglesia en Éfeso que tenía conocimiento de las doctrinas de Cristo. Eso es muy importante, ¿ya? Y posteriormente entonces llega Pablo, ya en el 19, y llega a Éfeso, ¿cierto? Y los bautiza, ¿cierto? Habla del bautismo con arrepentimiento y empieza a desarrollar la acción misionera, ¿cierto?, y de evangelización en Éfeso, Pablo, ¿ya? Esto es muy importante porque si nos damos cuenta, a diferencia fundamental de lo que hacemos nosotros con nuestras iglesias y con nuestros ministerios, los apóstoles trabajaban todos juntos. Aquí trabajaba Juan, trabajaba Pablo. Ellos no tenían celos de sus lugares de trabajo. El que estaba ahí predicaba el nombre de Cristo, enseñaba. Esa era la lógica, ¿ya? Por eso, en otro minuto, el apóstol Pablo va a decir, ustedes dicen yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿cierto? O sea, lo que tendemos nosotros es asignarnos en virtud de una escuela o de una iglesia de un sujeto o de una denominación, etcétera, etcétera. Ellos no trabajaban así. Ellos llegaban a la iglesia de Éfeso y compartían el Evangelio, ya fuera Pablo, ya fuera Juan o cualquiera de los apóstoles o sus enviados, también vamos a ver después, ¿cierto?, de sus enviados que fueran a predicar el Evangelio. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de Éfeso? Bueno, Éfeso tenía
Bueno, y ahí, perdón, si seguimos, nos damos cuenta que hubo un alboroto tremendo porque Éfeso era el principal núcleo de la adoración de Diana, ¿ya? Que es la Artemisa, la misma diosa griega y romana, ¿cierto? Griega es Artemisa y después los romanos le cambian el nombre, ¿cierto? Y es la Diana. Y aquí había un templo inmenso, de hecho el templo de Diana era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ¿se acuerdan? Con los jardines colgantes de Babilonia, o sea, era un templo que era 4 veces el tamaño del Partenón de Atenas, de ese tamaño. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, es decir, había un centro de idolatría respecto a Diana. Y evidentemente que entonces en ese lugar esa era la religión predominante. ¿Ya? O sea, Éfeso era un lugar conocido por la adoración de Diana de los Efesios. Y eso es lo que nos relata el alboroto en Éfeso, que es el 19 del 23 en adelante. ¿Y por qué? Porque había, y nosotros lo podemos ver también en algunos lugares de peregrinación católica en Chile, hay industrias que se forman en torno a la peregrinación. Son negocios que se arman en torno a las peregrinaciones. Y en Éfeso existía eso, entonces dice que había un gremio que lo que hacían eran figuras y estatuas de Diana. Y entonces llega Pablo a predicar que todo eso es falso, ¿cierto? Y predica el Dios verdadero, y adivinen qué pasó con estos comerciantes. Si les gustó o no este chiste que querían decir, ¿cierto? Que todo el templo de Diana no tenía ningún sentido. No les gustó para nada, ¿verdad? Y se genera entonces un alboroto tremendo y que nos refleja de alguna forma, y por eso estoy viniendo a esto, porque tiene que ver con el contexto del mensaje de la iglesia de Éfeso, nos refleja el gran clima o la presión cultural que vivía la iglesia de Éfeso. ¿Ya? Estaban en un núcleo de peregrinación importante, habían gremios que estaban en contra de la predicación del cristianismo, precisamente por intereses materiales que estaban siendo perjudicados, ¿cierto?, por la predicación de este Dios único y verdadero, ¿cierto? Y se estaba desechando, en la medida que las personas se iban convirtiendo, se desechaba el culto a Diana de los Efesios. ¿Ya? Y eso es lo que nos relata, después ustedes pueden revisarlo aquí en Hechos 20, ¿verdad? Así que ese es el contexto más o menos que nos encontramos. ¿Qué escribe el ángel de la iglesia entonces en Éfeso? Fíjense, el ángel de la iglesia en Éfeso. Esto es lo primero que vamos a ver del texto de Apocalipsis. No dice, escribe el ángel de la iglesia a Éfeso, sino que en Éfeso. ¿Qué quiere decir eso? Que el ángel estaba ahí, que el ángel está con la iglesia. ¿Ya? El ángel no actúa desde fuera de la iglesia, sino que el ángel está con la iglesia. Y ese es el sentido entonces de estos candeleros de oro y de las 7 estrellas, ¿cierto? Que en el capítulo 1, versículo 20, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Es decir, había un ángel por estrella, un ángel por iglesia. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias que están iluminando finalmente. Esa es la simbología del candelero, ¿verdad? Que están dando luz en esos lugares. El ángel está en Éfeso. ¿Y qué escribe entonces? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Quién es ese? ¿Quién dijimos que era ese? ¿Quién anda en medio de los candeleros de oro? Es Cristo. Es Cristo mismo, ¿verdad? Esta visión que está teniendo del Hijo del Hombre, que venía del capítulo 1, es el Señor Jesucristo el que se mueve en su iglesia. La verdadera iglesia tiene la presencia del Señor Jesucristo y el cuidado del Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Qué le dice entonces? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. ¿Cuál es uno de los grandes problemas que enfrenta la iglesia naciente a la medida que se empieza a expandir? ¿Qué es lo que pasa? Mientras la iglesia estuvo circunscrita a Jerusalén, en Jerusalén estaban los apóstoles, conocidos. Después se sumó, ¿cierto?, Jacobo, el hijo del Señor, pero en general en Jerusalén ellos eran conocidos, sabían quién era quién. Pero empieza a pasar que el evangelio empieza a llegar a otras regiones, a Antioquía, a Corinto, a Éfeso, a Tesalónica, es decir, se empieza a expandir y llegan predicadores que podríamos nosotros ponerle el nombre itinerantes.
Llega Juan a predicar, llega Pablo a predicar, ¿cierto? Pero también llegan otros. Y empiezan a aparecer otros. ¿Y cómo entonces la iglesia empieza a discriminar quiénes son los verdaderos apóstoles, pastores y maestros del Señor y quiénes son los falsos? Entonces, cuando nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles y leemos las cartas de Pablo y de Juan y de Pedro también, muy importante, nos vamos a dar cuenta que ellos permanentemente están resguardando la iglesia en contra de los falsos predicadores. ¿Ya? Vamos a revisar dos textos. En 2 Corintios 11:4, por ejemplo, vamos a leer 2 Corintios 11:4. En este capítulo Pablo está defendiendo su ministerio, ¿verdad? Está reivindicando su ministerio frente a los corintios. El 11:4. 2 Corintios, 11:4. Solo una aclaración, hermano. Usted Sí. dijo, el hijo de Jesucristo, Jacob. El hermano. El hermano. El hijo del Señor dijo sí. Sí, dije, tienen que corregirme esas tonteras. No, el hermano Jacobo. Sí. Gracias. El hermano del Señor. ¿Alguien tiene 2 Corintios 11:4? Sí, ¿Sí, hermano? porque si viene alguno predicando a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. ¿Qué le está reclamando? ¿Qué le está reclamando Pablo? Dice, no aceptan mi ministerio, yo que soy un verdadero apóstol de Cristo, y resulta que vienen otros predicando otras cosas y ustedes lo reciben de buena gana. Eso le está reclamando. Claro. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso entonces? Este reclamo de Pablo, de que habían otros que llegaban con otros evangelios. La cantidad de herejías que se produjo en la iglesia naciente es enorme. Algunos que negaban que el Señor Jesucristo fuera Hijo de Dios, otros que negaban que realmente hubiera venido en carne, así. Otros que negaban el Antiguo Testamento, así. Un montón de otras tergiversaciones del Evangelio verdadero. Entonces, cuando en la carta al Apocalipsis a Éfeso le dice, y que no puedes soportar a los malos, ya has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, se está refiriendo precisamente a estos falsos predicadores que deambulaban en las iglesias y llegaban muchas veces presentándose como apóstoles sin serlo. Revisemos otro texto del apóstol Pablo en Gálatas 1. Gálatas 1. En el mismo sentido, y fíjense el título que tiene acá, Gálatas 1, del 6 al 10. Es taxativo el apóstol, ¿cierto? No hay otro evangelio, dice. ¿Alguien tiene el 8 y 9? Gálatas 1, 8 y 9. Hermano. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente en evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Anatema, ¿cierto? ¿Qué es anatema? Anatema es una maldición que tiene que ver con excluir, sea excluido, sea apartado. ¿Ya? Sea apartado. Lo que está diciendo aquí el apóstol es, si alguien viene con otro evangelio, sea apartado. Esa es una maldición. ¿Ya? Sea desechado. No puede ser aceptado entre los hermanos porque está tergiversando el evangelio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que esta es una presión que tenían las iglesias permanentemente en las congregaciones, de las cuales tenían que cuidarse. Y esta iglesia de Éfeso había sabido cuidarse de esos falsos maestros. ¿Se fijan? Esa es una de las cosas positivas que el ángel y el Señor dice a través del ángel a la iglesia de Éfeso. Ustedes han sabido cuidarse de los falsos maestros. Y esto era fundamental para las iglesias, ¿cierto?, que estaban en este minuto. Y has sufrido, el versículo 3 dice, ya has sufrido y has tenido paciencia.
y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Es decir, han podido resistir estos falsos maestros y han mantenido su trabajo de forma constante y no han desmayado. ¿Ya? Entonces, la iglesia de Éfeso, como todas las iglesias, ¿cierto? Vemos en Gálatas, la iglesia de los Corintios, la epístola universal de Pedro también habla de los falsos maestros, ¿cierto? La profecía decía, el propio Señor Jesucristo dice, se levantarán falsos maestros y falsos profetas. Y esto empieza a pasar desde el primer momento. ¿Y qué es lo que tiene que pasar entonces? ¿Cuál es el cedazo? El verdadero evangelio de Cristo. Ese es el cedazo. Por eso que todo lo que nosotros escuchamos, todo lo que leemos, todo lo que aprendemos, tiene que pasar por el cedazo del evangelio de Jesucristo. Si no se ajusta al evangelio de Jesucristo, sea anatema. Y esto pasaba en este minuto y hoy día pasa en la radio, en YouTube, en todas las redes que nos transmiten mensajes, ¿cierto? Y nosotros tenemos que tener entonces el discernimiento que tuvo la iglesia de Éfeso de poder discernir, porque de esos mensajes hay mensajes que vienen con otro evangelio. ¿Sí? La expresión otro evangelio, no es que existe otro evangelio, ¿no? ¿Se entiende? Con tergiversaciones del evangelio. Por eso es tan importante que nosotros, y por eso es tan importante que el pueblo de Dios conozca la Escritura. Porque solamente a través del conocimiento profundo de la Escritura nosotros podemos discernir quién trae otro evangelio. ¿Sí? Quién trae una tergiversación del verdadero mensaje de Jesucristo. Nosotros también hoy estamos en esa situación de las iglesias nacientes, estamos siendo bombardeados por una serie de mensajes que no son el mensaje de Jesucristo. Por eso que incluso el mensaje que se entrega en esta iglesia debe ser analizado y debe ser medido de acuerdo a la vara del verdadero evangelio de Jesucristo. Nada es más alto que el verdadero evangelio de Jesucristo. Esa es la medida de todas las cosas. Todo lo que no sea conforme a ese evangelio, como decía en Gálatas, sea anatema, sea apartado con maldición de nosotros, porque eso nos contamina finalmente. Y ese es el gran problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué era lo positivo que tenía esta iglesia? Había resistido eso, había mantenido su trabajo. Pero, y aquí viene la segunda parte, tenía una debilidad. Versículo 4, fíjense. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? Has dejado tu primer amor. Pero eso no es un poco contradictorio. Si lucharon y prevaleció el nombre de Jesucristo, ¿cómo es posible que hayan dejado su primer amor? Exactamente, porque ahí es interpretativo, no lo dice el texto. ¿Sí? ¿Podría referirse a lo que Dios veía que había en su corazón? Que podían hacer muchas cosas, obras, y a lo mejor que motivaban, pero lo que había en su corazón era lo que, la radiografía final que podía sacar el Señor. Exactamente, miren, este versículo se ha prestado una interpretación permanente en las iglesias que tiene que ver simplemente con un enfriamiento. ¿Ya? Como se dice, no, que tú perdiste el primer amor, ya no están en el primer amor, como que el primer amor uno está con todo y después se va enfriando, ¿cierto? Adormeciendo. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Esta es la expresión típica. Sin embargo, ¿cierto? Si esa fuera la interpretación exacta del versículo, costaría mucho entenderla a la luz del versículo 5, que tiene que ver con por qué este enfriamiento requiere de manera tan importante arrepentimiento. ¿Se entiende? O sea, si es solamente un enfriamiento, igual están haciendo la pega, como dice el hermano, están haciendo el trabajo, ¿por qué entonces en el versículo 5 se les llama el arrepentimiento? ¿Cómo podemos interpretar el texto, hermana Natalia? Porque el arrepentimiento parece que viene de pecado. Exacto, exactamente, porque el arrepentimiento es del pecado, eso es, ¿se fijan? Entonces, como nosotros siempre hemos visto, no podemos interpretar un versículo aislado. ¿Se acuerdan? Que teníamos una máxima, decíamos que un texto fuera de contexto es un pretexto, ¿cierto? Uno saca un texto y lo analiza solito y puede sacar de ahí muchas cosas.
El texto debe ser leído en su contexto. Entonces lo que pasa con este texto es que, claro, se dice en las iglesias, perdiste tu primer amor, y como un enfriamiento, pero ¿por qué después se lleva al arrepentimiento a partir de eso? Sí, como dice muy bien la hermana, el arrepentimiento tiene que ver con el pecado. No tiene que ver simplemente con decaer en el ánimo. ¿Se fijan? Que es la interpretación típica. Pero hermano, Sí, yo en el quinto podría interpretar que nosotros como trabajamos tanto en la obra, ya nos creemos santos. Entonces por eso él le dice, recuerda que te recogí del fango, te recogí de lo más profundo. Dice, recuerda de dónde has caído. claro. ¿Ya? Que eso yo lo interpreto desde dónde venimos, desde nuestra perversidad, desde nuestro pecado entero. Y después dice, y arrepiéntete, Sí, ¿ya? Y haz las primeras horas. Entonces interpreto de que en un principio nos recogió Dios, lo sentimos, fuimos fervorosos, fuimos cariñosos, hicimos la obra, anduvimos en su palabra, pero después empezamos a creernos que el de al lado es más pecaminoso que yo. No sé. ya, podría ser, pero nuevamente ahí no es solamente un decaimiento. Entonces, ¿cómo interpretamos el texto? O sea, ¿cómo lo interpretamos a la luz de la Escritura? Ese es el tema. Sí. ¿Sí? Porque ese es lo fundamental, ¿cómo lo interpretamos? ¿Sí? Pero Sí. tampoco, porque el pecado, en el momento de confesión de pecado, habla que nosotros pecamos por acciones y por omisiones, Sí. pensamientos, acciones y omisiones. Y tampoco, no sé si el texto está diciendo cuál tipo de pecado, porque, por ejemplo, el decaimiento sería un pecado de omisión, ¿no? Esta es la pregunta. ¿El decaimiento sería un pecado de omisión o no? Y ahí por eso arrepentimiento, Ya. no sé. Entonces, claro, ahí vamos a ver. Entonces, miren, busquemos algunos textos que nos puedan guiar en esto. Ya. ¿Sí? Porque podemos, claro, empezar a... Busquemos Malaquías 2. Yo sé que los profetas menores son los que más nos cuesta buscar, pero busquemos Malaquías 2, versículos 13, del 13 al 15. El 14 y 15 le hablo. Malaquías 2, 14 y 15. Habéis dicho, por demás de servir a Dios, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues, ahora bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Felipe, Malaquías 2, ¿De cuál al cual dijo? ¿cuál leído? Parece que leyó 14 y 15. 3. Sí. o 14 y 15, parece. Sí. Sé que seguro- Me confundió a mí, te dije, me equivoqué yo. Malaquías 2. ¿Ah? Malaquías 2. Lo dije, a lo mejor lo dije mal, ¿no? Malaquías 2, 14 y 15. Sí, sí, por eso. Y ahora está cierto. Yo iba a preguntar por Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Fíjense qué interesante. Ya va tomando otro aspecto ese tema del primer amor, ¿no? Claro. ¿Sí o no? Sí. Y miren lo que pasa. ¿Dónde se desarrolla más esta doctrina que tiene que ver con el amor conyugal respecto al amor de Cristo y la Iglesia? ¿Dónde se desarrolla más la noción conyugal, la fidelidad conyugal a esa mujer de la vejez? Precisamente en el libro de los Efesios, en la carta de los Efesios. Vamos a Efesios 5, miren.
5, del 22, vamos a leerla al 25, pero habría que leerla, nunca tenemos tiempo, habría que leer todo. Yo espero que queden con la inquietud de seguir leyendo en la casa, ¿verdad? Todos los capítulos completos, pero fíjense, no sé si alguien tiene del 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su Salvador. ¿Sigo? Sí, hasta el 25. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas respeten a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cuál es el primer amor? ¿Qué está diciendo Malaquías? ¿Qué pasó en el caso de Malaquías? Pasó que ellos estaban casados, ¿cierto?, con mujeres judías y después se encontraron con otros pueblos, con mujeres más jóvenes, ¿cierto? En ese minuto los matrimonios eran convenidos, o sea, uno podía acceder a otros matrimonios y entonces desechaban a sus mujeres originales. O algunos tenían más de una. O algunos tenían más de una, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dejaban su primer amor. Dejaban su primer amor. ¿Con qué lo homologa el apóstol Pablo cuando escribe precisamente esta misma iglesia, los Efesios? Con el amor de Cristo y su iglesia. ¿Se fijan? Entonces, ese primer amor es más que un enfriamiento, es infidelidad a Dios. Soy idolatría. Exactamente. Claro. Esa es la interpretación. Es más profundo que simplemente enfriarse, es más profundo que decaer porque al principio estaba súper entusiasmado, después me fui enfriando. No, es idolatría propiamente tal. Siempre la Escritura y sobre todo los profetas, acordémonos de Oseas, y casi todos los profetas comparan la idolatría con fornicación. Acuérdense de eso siempre. Esa imagen está en todos los profetas. La idolatría, el acudir a otros dioses, siempre es comparado con fornicación, con adulterio. Porque nosotros nos debemos a Dios y debemos tener una relación de intimidad solamente con Dios. ¿Sí? Por eso es que Pablo dice tan enfáticamente: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. O sea, hay una relación conyugal desde ese punto de vista. De fidelidad. De fidelidad, de ser finalmente, y esta es la idea, entre Cristo y la iglesia, de ser una sola carne, o sea, de ser un solo ser. Nuestra iglesia debe desear, anhelar espiritualmente, tener una cabeza que es Cristo, ser una con el Señor Jesucristo. Que nuestra voluntad sea una. Que nuestro amor sea uno con el Señor Jesucristo. Y en ese contexto, entonces, aquí volvemos al 5, ¿cierto? Fíjense lo que dice. Ahora, ofreciéndose esta interpretación, leemos de nuevo el 5 y dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti pronto. Y fíjense la amenaza, porque esto es una amenaza, Sí. derechamente. Quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. ¿Sí? Esto no es un simple enfriamiento, esto es idolatría. Estamos llamados a abandonar la idolatría. La iglesia de Éfeso está llamada a abandonar la idolatría y guardar fidelidad al Señor. Ese es el tema. ¿Cierto? Ese es el tema. ¿Ya? Esto va a ser muy importante en estas iglesias que tienen un contexto idolátrico alrededor de ellas. ¿Ya? Después lo vamos a ver en detalle cuando veamos otra de las iglesias, ¿cierto? Esto se va a dar, por ejemplo, muy habitualmente en comer alimentos sacrificados a los ídolos, ¿sí? Que era una costumbre pagana de ese minuto. ¿Ya? Entonces, habían alimentos que habían sido sacrificados a los ídolos, pasaban por rituales, ¿cierto?, paganos, y habían algunos que consumían esos alimentos. ¿Ya? Lo vamos a ver después en detalle en 2 o 3 miércoles más. ¿Ya? Y el Señor advierte en contra de eso. No podemos tener ninguna connivencia con la idolatría, porque eso es infidelidad al pacto de Dios. Infidelidad al pacto de Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No sé, pues
Sí. Imagino que lo valioso de poder estar haciendo esto es que nosotros en un instante, como personas que vivimos el año 2022, podamos hacer un paralelo de cómo el Apocalipsis nos hace un llamado a nosotros a no caer en esas mismas circunstancias. Por supuesto. Por supuesto. Toda idolatría es infidelidad a Dios. A lo mejor nosotros decimos, no, nosotros no tenemos idolatría, pero no sé, voy a hacer una exageración. Váyase pero a lo mejor nos encanta, voy a poner el sitio, una exageración mejor, nos encanta ver Netflix. Y resultado que finalmente el ver tele por cable nos termina ocupando tanto tiempo como a lo mejor deberíamos llegar a una media y ocupar un poco de tiempo en distracción, pero otro tiempo más en la palabra del Señor, que finalmente la terminamos dejando solamente para los días domingos y a lo mejor los días que venimos para acá. Sí. ¿En qué instancia ciertas realidades nuestras cotidianas terminan siendo nuestros ídolos, quitándonos la importancia de ese primer amor cuando a lo mejor recién el Señor nos había llamado a su camino y pasábamos muchas horas del día cantándole, adorando y leyendo su palabra? Así es. Hoy en día hay mucha literatura en torno al tema de idolatría. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas es idolatría. Todo. Puede ser incluso la familia. Eso no iba a ser yo, o sea, Pues cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es idolatría. cualquier cosa que ocupe el primer lugar antes que Dios, digo yo. El lugar de Dios. Claro, pero hacer ese Es que examen, Dios- Primero es el que después los demás. Claro, lo que pasa es que fíjense que como este texto y estos textos están en un entendimiento permanente que nosotros hemos tenido, nosotros entendemos, cuando dice tu primer amor, lo entendemos automáticamente como primero de consecutivo. Pero si lo entendemos como primero de jerarquización, Yo lo entiendo cobra así. otro sentido. No sé si me entienden. Felipe, yo lo entiendo así como, si tú te enamoras de Dios, no necesitas nada más. Tienes todo. Para mí es eso. Para mí, enamorar, cuando uno se enamora de Dios, jamás vuelve a estar solo, jamás vuelve a sufrir, jamás. Es todo, es todo. Yo digo que para mí uno tiene que enamorarse de Dios. Sí, Tiene que ser mi primer sí, amor. claro. Lamentablemente lo que pasa con eso es como vivimos en la carne y dice la literatura que el corazón es una fábrica de ídolos. Exacto. Y entonces, a pesar de que eso debiera ser así, Debería ser así. Claro, debería pero ser. Somos humanos. somos humanos y caemos en el pecado. claro, pensemos lo que hemos visto en algunos, cuando veíamos las parábolas. Puede incluso la iglesia transformarse en una idolatría. O sea, nuestro corazón pecaminoso es capaz de transformar hasta lo mejor en un ídolo. Sí. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Exacto. Ese es el tema. ¿Debiera ser así? Sí, debiera ser así. Pero no es así. Y eso es lo que el apóstol entonces, el ángel está pidiendo volver siempre, ¿cierto? A esta primacía de Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Que supera entonces toda idolatría. Quizás incluso, si ustedes lo piensan, hasta es más fácil y más claro para estos pueblos porque se enfrentaban con ídolos de barro o ídolos concretos. Entonces, claro que es más fácil identificar y decir, sí, un ídolo es una figurita, ¿cierto? Que, claro, es más difícil ver que Netflix puede ser un ídolo. O que la iglesia puede ser un ídolo, o que mi familia, o que mi trabajo. Hasta uno mismo. Es que ese es el primero. Hasta uno mismo. Ese Porque es el hasta uno primero. mismo, yo hago Un bien vicio. esto, yo hago bien Claro. esto, yo soy. Claro. Y ya estamos idolatrando a nosotros mismos. Claro, ¿cierto? Y los vicios, claro, ya los vicios definitivamente. Pero incluso los vicios son hasta más fáciles. Fíjate, visualizar los que son malos. Claro. ¿Te fijas? Claro, son como, son un ídolo indudablemente, digamos, pero digo, desde el punto de vista de estar advertido, claro, son más evidentes. Pero nosotros tenemos esa capacidad pecaminosa de transformar cualquier cosa en un ídolo. ¿Fijan? Entonces, aquí está la reconvención. ¿Cuál es la reconvención permanente? ¿Y por qué la hace el Señor Jesucristo? Porque este es el mensaje esencial del Evangelio desde siempre. Mateo 3.2. ¿De qué se trata el Evangelio? Mateo 3.2, por favor.
¿A qué nos llama el Señor? ¿A qué llama el Evangelio? En primer lugar, al arrepentimiento. Al arrepentimiento. ¿Y por qué hay que arrepentirse? Porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cierto? Claro. Y es de los que se arrepienten. Y no solamente eso, sino que podemos decir que aquí, en este contexto del Apocalipsis, el reino de los cielos se está consumando. O sea, ya no es solamente que se haya acercado, sino que se está consumando. Entonces la necesidad de arrepentimiento es permanente. Eso es el primer llamado del Evangelio. El llamado al arrepentimiento, el llamado a revisar nuestras vidas, el llamado a destrozar los ídolos que nos alejan de Dios. Ese es el primer llamado. Y por eso es tan coherente que el Señor le diga 2 veces, en el versículo 5 dice, recuerda donde has caído y arrepiéntete. ¿Cierto? Quítate de tu candelero. Si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Cierto? O sea, el arrepentimiento debe ser permanente para volver a poner en primer lugar al Dios único y verdadero. ¿De acuerdo? El arrepentimiento. ¿Qué es lo que dice después? Hay un versículo que es el versículo 6. Dice, pero tienes esto, algo bueno, de nuevo, ¿cierto? Que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, ¿verdad? Vamos a estudiarlo después. Hay otra iglesia que precisamente sucumbe frente a esta secta y vamos a estudiar más en detalle a qué se refiere esta secta, ¿ya? De los nicolaitas, ¿ya? Pero ellos, en coherencia con lo que les dijo en el versículo 2, también lograron resistir esta secta, en el caso de los efesios, ¿ya? Lograron rechazarla, lograron entender que eso no era de Dios, ¿ya? Hay otras iglesias que no logran hacer eso y caen frente a los nicolaitas, vamos a verlo después, ¿cierto? Y finalmente entonces, el texto nos dice, ¿sí?, un elemento esencial y que es el cierre de todos los mensajes a las iglesias. ¿Y cuál es este cierre? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿De dónde viene esto? Nosotros ya lo hemos revisado en las parábolas, los que seguimos las parábolas, nos damos cuenta que esta es una frase casi, una frase común en boca del Señor Jesucristo. ¿Sí? Si pudiéramos revisar los evangelios, la cantidad de veces que el Señor Jesucristo dice, el que tiene oídos para oír, reitera, ¿cierto? Sí. Cuando Él plantea una verdad, al final de esa verdad, Él dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero también es un llamado de atención a lo que Él va a decir, porque es muy importante. Está reforzándolo, pero también está diciendo que tienen que ser abiertos nuestros oídos. Esto es lo importante. Tienen que ser abiertos nuestros oídos. Revisemos algunos textos. Fíjense, veamos que esto estaba profetizado en primer lugar respecto al Señor Jesucristo. Isaías 35. Isaías 35. Versículos 5 y 6. Isaías 35, 5 y 6. Fíjense que está hablando del futuro glorioso de Sión. ¿Sí? El 35. Y si ustedes tienen, al tiro, téngalo ahí. Y si ustedes ven, si tienen las Biblias en rojo, todo este pasaje está en rojo. O sea, todo este pasaje, el capítulo 35, se refiere directamente al Señor Jesucristo. Eso quiere decir que está en rojo. No sé si todos tienen... ¿Tiene usted en rojo, no? No. ¿No? No, Pero Felipe, una pero consulta, está como así. porque en el Nuevo Testamento, donde está en rojo, Es lo Habla que Cristo. Habla Sí, Cristo. habla Cristo. y aquí... Y en el Antiguo son las profecías que hablan de Cristo directamente. Mm. ¿Sí? Sí, pero podemos repetir esas cosas, pues no hay problema. ¿Ya? Entonces lo que quiero decir es que todo este capítulo 35 está hablando y profetizando acerca del Cristo, del Mesías que iba a venir. Entonces, hermana Patricia, ¿te tenía el 5 y 6? Entonces
abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Este es un pasaje maravilloso, ¿verdad? Que habla de la restauración que Cristo viene a hacer con la humanidad. ¿Ya? Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo, parece una contradicción. Son puros pares, ¿cierto? Que se van antagonizando, ¿verdad? Y la lengua del mudo cantará. Parece como un mal chiste, ¿cierto? ¿Cómo va a cantar el mudo? ¿Cómo va a saltar el cojo? ¿Cómo va a ver el ciego? ¿Cómo va a escuchar el sordo? Y serán cavadas, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Esa es la promesa. ¿Cuál era la promesa de Cristo entonces? Hacer nuevas todas las cosas. Y dentro de este hacer nuevas todas las cosas, lo que debe hacer nuevo dentro del corazón del hombre es que el hombre que por el pecado se había hecho sordo a la voz de Dios, sean abiertos sus oídos a la voz de Dios. El Espíritu Santo abre en nosotros el oído. Si el Espíritu Santo no abre en nosotros el oído espiritual, el oído que nos da entendimiento espiritual, por mucho que escuchemos físicamente el Evangelio, nuestros oídos van a estar cerrados. Así es. Entonces se quiere decir que ¿cómo le llama usted? No es profecía. Promesa. Esa promesa Sí. es solo para los hijos. Exacto. Exacto. No es para cualquiera. No es No para cualquiera cualquiera. puede abrir el oído. No. El oído, los ojos, todos estos símiles que está haciendo, solamente pueden ser abiertos por el Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma. Ya lo hemos dicho otras veces. Esto no basta con ponerse a estudiar la Biblia para conocer a Dios. Si el Espíritu Santo no obra en el corazón de las personas, no se llega al conocimiento de Dios. Es por eso que la palabra dice que El versículo 4 dice: Dios mismo vendrá y os salvará. Exactamente. es por eso que la Biblia dice que la palabra sin amor no, o las obras sin amor no son obras. No, eso tiene otro sentido. Aquí está hablando de antes de eso. Para escuchar el mensaje de redención que puede ponernos en el circuito de fe y obras, tienen que ser abiertos nuestros oídos. Es anterior. Eso, aquí tiene que ver con la regeneración del hombre. ¿Sí? De Éfeso mismo, que estaban muertos, estando vos muertos en vuestros delitos y Sí, pecados, Dios. Vida juntamente con Cristo. Entonces, de abrir los oídos está habiendo una generación que de la muerte para vida. Exactamente, exactamente. Esa es la misión a la que venía Cristo, abrir nuestros oídos. Eso. Abrirnos para que volviéramos a escuchar la voz de Dios. Y por eso entonces que Cristo viene a traernos las palabras de nuestro Padre. ¿Se acuerdan? Eso también lo hemos visto. Cristo no viene a traernos sus propias palabras, sino que viene a traernos las palabras de su Padre. Pero esas palabras de su Padre hacen trabajo en nosotros, ¿cierto? Nos transforman en la medida que el Espíritu Santo nos transforma. Si no, es una doctrina más. Hay gente que estudia la Biblia en las universidades, en otras partes, que la sabe de memoria y no tiene fe. Exacto. No sirve de nada. No sirve de nada. El Espíritu Santo hace ese trabajo en los corazones. Entonces, esta era una promesa. El Señor iba a venir a abrir los oídos. Tanto es así, y vamos a buscar en Mateo 11:5. Mateo 11:5. Que, fíjense, voy a hacer el contexto mientras lo buscan. Mateo 11:5. Juan estaba en la cárcel, Juan el Bautista estaba en la cárcel y empieza a escuchar que Cristo está predicando y que Cristo está avanzando. Y entonces Juan manda a sus discípulos a preguntarle al Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Versículo 3. Estoy en Mateo 11, ¿verdad? ¿Eres tú aquel que había de venir? 11:5. Sí, pero estoy leyendo el 3 ahora. Mire, la pregunta que le hace Juan. Aquel. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es decir, ¿eres tú el Mesías? Eso le está preguntando. ¿Sí? Eso le está preguntando. Y fíjense que aquí la respuesta de Jesús es maravillosa. Sí. Es maravillosa porque Jesús
Nunca declara en torno a sí mismo. No veáis por sus propios ojos. Él no da testimonio en torno a sí mismo, sino que lo que les dice es: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Es decir, no me juzguen a mí, júzguenme por lo que está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo? Dice, aquí vamos al 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Para que más, eso iba para a que más decir yo. cuestionamiento. Sí. Claro. A los pobres, no va a los que son expertos en palabras, Exactamente. en sabiduría de la Biblia. Y entonces se cumple la palabra: el que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quiénes? Los que han sido abiertos sus oídos por la transformación que Cristo ha hecho en sus corazones. Por la fe que tuvieron. Por la fe que tuvieron, exactamente. ¿Cierto? Cuando leemos la Escritura con fe, entonces la Escritura se nos revela en su verdadero sentido y significado para nuestras vidas. Si no, como digo, es un libro más. Si no, No tiene sentido estudiarlo. ¿no tiene y sentido? practicarlo. Claro. Sí, es como cualquier otro texto sagrado, como pueden tener otras religiones, como el Corán, como otros Una textos sagrados. profesión, algo así. Claro. Pero el Espíritu Santo abre ese oído. Entonces, ese es el sentido profundo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Puede ser todo? No, no puede ser todo. Son solamente los que han sido tocados entonces por el Espíritu Santo. ¿Ya? Y por eso es que siempre va a terminar con este mismo dicho, ¿cierto? El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Está repitiendo el Señor Jesucristo en esta visión el mismo mensaje que está entregando muchas veces en los evangelios. El que tiene oídos para oír, Y oiga. dando la respuesta al bautista. Y dando la respuesta al Bautista, mostrando con sus hechos que él era el Mesías que había de venir. Que a través de él, el mundo volvía a escuchar la voz de Dios. Podía escuchar la voluntad de Dios, podía ver el poder de Dios. La gente era sanada de su postración. ¿Cuál postración? La postración espiritual en la que estaba, la orfandad que tenían, ¿verdad? Y que se manifiesta y se expresa en las múltiples sanidades físicas que el Señor hace, ¿cierto? Porque también el Señor devuelve el oído al sordo, ¿verdad? Devuelve la vista al ciego en términos físicos. Pero es más profundo que eso. Espiritual. Es más profundo que eso, ¿verdad? Entonces, es muy bonito este cierre que hace. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y la segunda parte también es muy hermosa. Sí, y ahí vamos, ¿cierto? La promesa, Ajá. ¿verdad? La promesa. Promesa. La promesa. ¿Y cuál es la promesa? Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. ¿Qué habíamos dicho cuando empezamos a estudiar el Apocalipsis? El Apocalipsis es el cierre, es la reconstitución completa de ¿qué? De la creación original de Dios, ¿cierto? Por eso que cierra esa historia, la historia de la redención se cierra. ¿Qué había pasado ahí? ¿Qué vemos en el Génesis? Que estaba el árbol de la vida. Y el árbol de la vida alimentaba al hombre para que el hombre viviera con Dios eternamente, ¿cierto? Pero fuimos por nuestro pecado expulsados y no pudimos tener acceso al árbol de la vida. Y por eso entonces, uno de los enemigos que después, más adelante en el Apocalipsis, vamos a ver que será derrotado, ¿cuál será? No. Respecto a esto que estamos hablando específicamente, uno de los enemigos que será derrotado es la muerte. ¿De acuerdo? Satanás también. Pero respecto a esto específicamente, a la vida eterna del hombre, Claro, la muerte. es la muerte, ¿se fijan? Tendremos eternidad. Tendremos eternidad con Dios. ¿Por qué? ¿En qué se refleja esta eternidad? En que tendremos acceso al árbol de la vida. ¿Sí? Por eso viene esta promesa. Si buscamos en el mismo Apocalipsis, en el capítulo 22, en el capítulo 22, vamos a leer dos versículos. Primero el versículo 2 de Apocalipsis 22. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad y uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones.
El árbol de la vida aquí, fíjese que está hablando de la nueva Jerusalén, ¿verdad? Donde viviremos. Dice que del trono de Dios salió un río y ese río alimenta el árbol de la vida. ¿Ya? El árbol de la vida. Va a dar un fruto por mes. Y va a dar un fruto. ¿Qué está expresando cuando dice un fruto por mes? Permanente. ¿Cierto? Un fruto permanente. Imagínense un fruto que nos dé todos los meses. Un árbol que nos dé frutos todos los meses. ¿Qué está queriendo expresar? La provisión permanente y eterna que vamos a tener del Señor. ¿De qué va a ser esa provisión? De vida. De vida verdadera, de vida plena, de vida en presencia de nuestro Señor. Esa es la promesa. Y por eso entonces, como lo hicimos hace algunas semanas, ¿cómo termina entonces? Con una bienaventuranza. Versículo 14. La voy a leer. En el 22. Bienaventurados. Léalo, hermana. Perdón. Sí, léalo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cierto? Y para Y para entrar por las puertas de la ciudad santa que es la Nueva Jerusalén. En la ciudad. Paraíso. En el paraíso, exactamente. Ese paraíso que nosotros destruimos con nuestro pecado, el Señor nos da la oportunidad de rehabitarlo. ¿Sí? Como una expresión, ¿no? De volver a estar en la presencia con Él, de volver a alimentarnos del árbol de la vida, transformados ya, sin muerte, sin pecado. Esa es la promesa entonces que se le da específicamente entonces a través del ángel a la iglesia de Éfeso. El que venciere, el que soportare todo, ¿cierto? El Señor sabe que la iglesia va a enfrentar persecuciones, que la iglesia va a enfrentar dificultades, que la iglesia está enfrentando falsos maestros, que la iglesia tiende a la idolatría. El Señor sabe todo eso. Pensemos lo que le está diciendo. Pero la promesa es, al que venciere, al que soportare todo esto, al que venciere la tentación, le daré a comer entonces del árbol de la vida, el cual está entonces en medio del paraíso de Dios. La vida eterna. La vida eterna. Es decir, volveremos a estar en su presencia para siempre. Ese es el primer mensaje entonces de el ángel que le escribe a la iglesia de Éfeso, que va a ser el mensaje de hoy. No sé si hay preguntas, comentarios, por favor, aportes. Como digo, solamente los nicolaitas los vamos a dejar para otra iglesia que es la que sucumbe frente a los nicolaitas. ¿Ya? No sé si hay preguntas, comentarios. Lo que llaman Nueva Jerusalén es el paraíso entonces. Exactamente, la Nueva Jerusalén es el paraíso, porque en Jerusalén estaba la presencia de Dios. ¿Sí? Ahí se hizo su templo, ¿cierto? Eso simboliza la presencia de Dios. Entonces el Señor dice, esa es la Nueva Jerusalén, el paraíso. ¿No? No. ¿Pastor? ¿Nos despido la bendición? Bueno, siempre decimos que quienes están aquí han tenido oídos para oír. Amén. Y ojalá que lo que hemos oído hoy día también sea una inspiración del Señor para nuestras vidas. Que nuestra vida sea un testimonio real de eso. Mientras esperamos la promesa entonces de esta vida eterna con el Señor. Nos ponemos de pie. Alabamos tu nombre, Señor, nuevamente con gratitud, porque como Padre nuestro, tú tienes siempre misericordia y cuidado para cada uno de nosotros. Y también, Señor, nos bendices con tu palabra. Rogamos, Señor, que tú nos ayudes a atesorar lo que hemos visto y oído. Gracias, Señor, por tu palabra, por la explicación y porque tú no permitirás que sea algo para olvidar, sino al contrario, algo para conocer y edificarnos, Señor, en tu palabra, para crecer en el Evangelio. Bendice a tu iglesia aquí reunida, a cada uno de mis hermanos, guárdale, Señor, en el regreso a sus hogares. Bendice a nuestro hermano Felipe y a cada uno de tus hijos, donde quiera que se encuentren reunidos hoy día. Amén. Te lo imploramos con humildad en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y que la gracia
de nuestro Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, con vuestras familias y con todo el pueblo de Dios, ahora y siempre. Amén. Amén. No se siente, hermana, sino. Ya voy a recoger.